Muy buenas tardes. Son las 19:01 del viernes 12 de febrero. Vamos, por favor, a tomar un minutito. El doctor López-Gatell está entrando a Palacio Nacional y me pidió que esperáramos un par de minutos para dar inicio con la conferencia de prensa. Muchas gracias. Muy buenas noches. Son las 19 horas con 2 minutos de este viernes 12 de febrero de 2021. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2. Y hoy es viernes de semáforo, es la segunda semana consecutiva, por lo tanto, hoy vamos a anunciar cambios en el semáforo. Hay noticias positivas en ese sentido también. El doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, presentará el informe técnico. Veremos el resumen de la semana, lo que cambió desde el domingo pasado. Y presentaré el informe de la vacunación y abrimos a preguntas y comentarios. Doctor Ricardo Cortés, por favor. Muchas gracias, doctor López-Gatell. Muy buenas tardes, tengan todas y todos en sus casas y aquí en Palacio Nacional. Soy Ricardo Cortés y vamos a ver el escenario nacional de la epidemia, la curva epidémica de casos estimados. Hay que recordar que esta estimación de casos es mayor, es ligeramente mayor al número de personas con un resultado positivo. Esto quiere decir que hay más personas con este diagnóstico a pesar de que no se haya realizado una prueba, ¿sí?, por cualquiera de las razones que ya hemos platicado en múltiples ocasiones. Tenemos un total de 2.174.767 casos estimados al día de hoy, un total estimado también de 1.535.786 personas recuperadas del total de todas las personas que han tenido un contacto con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y que han tenido un estudio epidemiológico de caso y, como ya comenté, algunos, en su mayoría, se les ha tomado una muestra, pero algunos otros que no se han tomado una muestra o cuya muestra fue rechazada por el laboratorio por algunas características derramadas, tiempo que ya haya pasado más de 7 días de haberse tomado la muestra. Es preferible no correr esas muestras para no tener resultados falsos y por eso algunos de estos personas es que se les estima con la positividad al virus SARS-CoV-2. Tenemos un total de 172.557 muy lamentables, terribles defunciones ocasionadas directamente por el virus SARS-CoV-2 y como lo hemos comentado en múltiples ocasiones, también hay un exceso de mortalidad que es más amplio que estas 172.000 defunciones, cuyo análisis está disponible en la página coronavirus.gov.mx. Se mantiene un descenso de menos 28% en la curva, en el número de casos estimados de la semana 3 a la 4. En la 4 hay un descenso del 28%, hoy es viernes, mañana es el último día de la semana epidemiológica. Lo más probable es que este descenso se mantenga así de importante. Un descenso en el número de casos de personas recuperadas, son curvas que van más o menos reflejándose. El hecho de que se crucen también es un signo positivo. Del total de casos estimados activos, lo que es la epidemia activa
en este momento de los últimos 14 días representa el 3% del total de la curva epidémica, del total de personas que han sido afectadas, y representa un total de 67.668. Ya hemos hablado de este indicador que paulatinamente puede ir reduciendo, así como cuando la curva empezó a incrementar, ese número también creció hasta el 6%. Hemos regresado al 3%, la curva baja, y bueno, tenemos también 85.887 personas que tienen ya su esquema completo de vacunación contra el virus SARS-CoV-2. La positividad, esta positividad de la que hablamos, que estima el número de casos, es ahora de 34%. Está prácticamente terminando la semana epidemiológica con un descenso de 4 puntos porcentuales con respecto a la semana anterior. 34%, no veíamos esa cifra desde la semana 14 del año pasado, es un descenso importante. Este es el total de personas que han tenido un contacto con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica: 5.051.401 personas, de las cuales 2.635.875 han tenido un resultado negativo a la prueba del virus SARS-CoV-2 y 1.978.954 pruebas que han resultado con positivas al virus SARS-CoV-2. La siguiente, por favor. La letalidad, también un indicador, se mantiene sin cambio con respecto a la semana inmediata anterior, está en 8% en este momento, un indicador que nos habla de cuántas personas han fallecido por el virus SARS-CoV-2 del total de personas que han sido diagnosticadas. La hospitalización, otro de los indicadores importantes del semáforo que vamos a ver en unos minutos, con un descenso de 2 puntos porcentuales, se ocupa en el 44% de ocupación nacional del total de personas hospitalizadas. Observen también la curva epidémica del total de personas hospitalizadas en dorado, en rojo de camas generales y en verde de camas de cuidados críticos con un respirador mecánico. Esta línea, dados que son mucho menos el número de camas que tienen un ventilador, no se alcanza a notar, pero también tiene un comportamiento muy similar a la curva de las hospitalizaciones generales. Camas generales, no hay un cambio en los estados que tienen más del 70% de su ocupación: Ciudad de México y el Estado de México, 75 y 70% respectivamente. 7 entidades federativas ahora entre el 50 y el 69%, se agrega el Estado de Nuevo León, y 23 entidades federativas con menos del 50% en su ocupación. El 45% a nivel nacional, disperso en todo el territorio nacional. Se están ocupadas 45% de las 34.681 camas totales disponibles. Sobre las camas con ventilador, con un respirador mecánico, afortunadamente ahora ya no hay ni una entidad federativa, ninguna de las entidades federativas tienen más o al menos el 70% de ocupación de camas con respirador mecánico para cuidados críticos. 5 están entre el 50 y el 69%. Se agrega a este grupo la Ciudad de México, que disminuyó su ocupación y ahora se tiene el 66%, y 27 estados de la República tienen menos del 50% de la ocupación de sus camas con respirador mecánico. A nivel nacional, 42% de ocupación, que representan 4.773 camas ocupadas de un total de 11.263 camas que se tienen en todo el país. Semáforo de riesgo epidémico, cambios positivos porque disminuye el número de estados de la República
que están en el riesgo máximo, que es el rojo. Hay 2 entidades federativas que se mantienen en rojo, son el estado de Guanajuato y el estado de Guerrero. Hay 21 entidades federativas que están en el riesgo alto, que es el nivel naranja, 8 están en amarillo y una regresa al color verde, que es el estado de Chiapas. Como también lo hemos anunciado en otras ocasiones, el estado de Campeche está también rumbo a llegar a el semáforo, al color verde de nuevo del semáforo. Tiene una actividad, al igual que el estado de Chiapas, bastante baja en esta epidemia actualmente. De las que están en naranja, tenemos a Nuevo León, Hidalgo, la Ciudad de México, el estado de Morelos, Colima, Querétaro, Aguascalientes y Baja California Sur, con un puntaje más alto dentro del rango del naranja. Estos son los que están en mayor riesgo de si se vuelve a incrementar un poco la actividad viral, regresarían con mayor facilidad al rojo. Por lo tanto, hacemos un llamado a la población para que sigamos manteniendo este ritmo de descenso en las curvas epidémicas, en los indicadores. ¿Esto cómo se logra? Lavándonos correctamente nuestras manos, usando correctamente nuestro cubrebocas, ¿sí? Haciendo caso a la sana distancia y en lugares cerrados, mantener la ventilación es importante, no tener reuniones con personas en lugares cerrados, y esta ventilación pues va a ayudar a que los aerosoles no se mantengan y se tenga menor probabilidad de un contagio dentro de un espacio cerrado. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, doctor Ricardo Cortés. Vamos a ver la vacunación contra COVID-19. Plan Nacional, presentado 8 de diciembre, 5 etapas claramente definidas. La primera, protección del personal de salud que trabaja en las unidades clínicas COVID, hospitales, consultorios, atención prehospitalaria, sector público, sector privado. Ese es en lo que vamos y estamos próximos a iniciar la vacunación en personas adultas mayores, lo que ya correspondería a la etapa 2, que concurrirá con la etapa 1, es decir, no se tiene que acabar la etapa 1 para iniciar la etapa 2, dependiendo de las condiciones de operación del programa, se puede empezar con la etapa 2 y terminar durante algunas semanas más con la meta de la etapa 1. Aquí está, hoy se pusieron 555 dosis con el paquete que llegó el 19 de enero, la siguiente, y vemos en las dosis acumuladas 726,002 vacunas que se han puesto. En la siguiente diapositiva lo que vemos es cómo hemos completado ya 14% de los esquemas de prevención con 85,887 vacunas de segunda dosis, es decir, estas casi 86,000 personas trabajadoras de la salud ya están protegidas al máximo con lo que se puede alcanzar de eficacia de la vacuna Pfizer-BioNTech. Esto, como ven y lo hemos comentado, está en pausa hasta el nuevo embarque en el que sigamos vacunando al personal educativo en Campeche, que es el estado que se había mantenido con la menor transmisión del virus SARS-CoV-2. Hoy vemos que el estado de Chiapas ya regresó a su color verde en el semáforo, podría ser un candidato a también arrancar con el componente del personal educativo orientado a activar una función fundamental de la sociedad, que es el derecho a la educación pública, los servicios educativos para garantizar el derecho a la educación. La siguiente. 94% de avance general en uso del paquete, 31 de las 32 entidades federativas ya al 100%, esto desde ayer. Solamente resta Coahuila, que está en su aplicación de segundas dosis, le resta 30%, 29% de hecho, para completar lo que le falta. La siguiente. 78% del paquete ha sido utilizado y estamos en espera de los siguientes paquetes que ayer comentamos, hoy podríamos recordar cuáles son. Y la última diapositiva son los eventos supuestamente asociados a vacunación, sin cambios respecto al día de ayer, excepto con la agregación de algunas cuantas eventos leves
que ocurrieron, pero menos del 1%, 0.6% de eventos graves, 33 de ellos han sido graves, solo 31 ya fueron dados de alta, 2 permanecen hospitalizados. Y la última es la plataforma de registro de personas adultas mayores, 32% de registro, aquí está el desglose por entidad federativa, y les recordamos a las personas adultas mayores y a sus familias que es importante que se registren, eso ayuda a hacer la programación localidad por localidad de la vacunación, eso facilita que podamos programar adecuadamente la cantidad de dosis necesarias para cada lugar, para cada pueblo, para cada municipio, para cada región. No es indispensable apartar lugar, no es necesario apartar lugar, todas las personas están consideradas para vacunación con este programa que es de cobertura universal y gratuito. Vamos a pasar a preguntas y… Momento, vamos a hacer una alerta. Hoy detectamos lo que se ve en la última diapositiva. Se me pasa ahora sí la última. Esto ha ocurrido, hemos detectado al menos unas 15 o 20 instancias de intento de fraude. Hoy lo volvimos a ver con, esto no, la siguiente. Y la siguiente, ¿o ya no está en esta presentación? Uy, no, bueno, lo quitaron, lo platico. Detectamos la página de internet de lo que parecía ser la página internet de un laboratorio privado, de una cadena de laboratorios privados, el laboratorio Chopo. Este es un laboratorio de prestigio, muy conocida por su calidad técnica y por su capacidad operativa. Es uno de los laboratorios que fue muy disciplinado en trabajar con el Gobierno de México al inicio de la epidemia en hacer las verificaciones o las evaluaciones del desempeño de las pruebas diagnósticas, lo cual agradecemos y apreciamos mucho el buen trabajo que hace Chopo. Y hoy apareció una posible página de Chopo que era vacuna.laboratorioschopo.mx, que es completamente falsa, no corresponde a esta corporación de laboratorios. Ellos lo declararon oportunamente ayer, develaron este intento de fraude porque lo que aparecía en esa página era una supuesta disponibilidad de vacunas contra COVID-19 a través de este laboratorio de diagnóstico. Es completamente falso. Cualquier entidad privada que en este momento presente que tiene la vacuna contra COVID-19 de cualquier marca que pudiera estar disponible y que le pida registrarse es un intento de fraude. En México no hay ninguna vacuna contra el virus SARS-CoV-2 que no sea la del Gobierno de México. Ninguna entidad privada, pública, social, tiene en este momento la vacuna contra COVID, ninguna de las marcas. Si pretende tenerla, es un intento de fraude. Entonces, tenga mucho cuidado, no se deje engañar. La única vacuna contra COVID-19 que se pone en México es la que corresponde al programa de vacunación del Gobierno de México y es el que comentamos aquí todas las noches. Difunda esto entre sus familiares, se lo pedimos para que llegue más ampliamente la información entre familiares, amigos, conocidos. No hay otra vacuna contra COVID-19 que las que se ponen en el programa del Gobierno de México. Muy bien, vamos a abrir a preguntas y comentarios. Empecemos con usted, Arturo Contreras, y nos damos uno con otro. Buenas noches, doctores. Braulio Romero, del canal de YouTube El Trascendente. Estábamos analizando ahorita que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió 200 millones de vacunas más, Pfizer y Moderna. Y bueno, nos brinca a la mente el que, bueno, pueda ocurrir más desabasto en todo el mundo, específicamente en México. ¿Se ha estado buscando otros laboratorios para que se puedan producir más vacunas? Bueno, otra empresa que esté produciendo. Muchas gracias. Esta inquietud, efectivamente, algunas personas la expresaron. Gracias, Braulio, por señalarla. No hay peligro en ese sentido. Tanto Pfizer, que es el laboratorio de la primera vacuna que utilizamos en México, la que seguiremos utilizando hasta completar los 34.4 millones de dosis que fueron contratadas, tiene segmentada su producción. Tiene una planta en Estados Unidos para las necesidades de Estados Unidos. Pfizer es un laboratorio asentado en Estados Unidos y tiene una planta en Bruselas, Bélgica, para abastecer al resto del mundo,
a los países que contraten con Pfizer, que estén fuera, todos los demás que no sean Estados Unidos, la producción viene de allá. Moderna lo mismo, en este momento no hemos tenido ningún contrato con Moderna, también es una compañía de Estados Unidos, tiene una vacuna que es tecnológicamente semejante a la de Pfizer, está basada en ARN mensajero y también tiene segmentada su producción, tiene plantas en Estados Unidos para Estados Unidos y en España tiene su mayor operación industrial para el resto del mundo. Entonces no hay un peligro de que haya una demanda adicional del gobierno de Estados Unidos y que eso pudiera repercutir sobre el abastecimiento de México. Mi pregunta va dirigida porque estaba buscando si hay contrato con Janssen aquí en México para vacuna. Como hemos comentado desde hace varios meses, Janssen fue una de las primeras compañías que se acercó de manera también muy disciplinada, muy ordenada al gobierno de México. Tuvimos conversaciones a través de nuestro grupo científico, técnico o tecnológico científico que coordina CONACYT, coordina la directora de CONACYT, la doctora Álvarez Builla. También el grupo técnico asesor en vacunación tuvo conversaciones con Johnson & Johnson o Janssen, que es la compañía como está sentada en México. Conocimos su proyecto y hemos dado un seguimiento estrecho. Se firmó en enero un acuerdo, una carta de intención entre el secretario Jorge Alcocer y esta compañía, y tenemos ya una propuesta de contrato hasta por 22 millones de dosis que está en una fase de conversaciones. Última pregunta, es que insisto también en cuestión de la vacuna del VIH, es que estaba buscando información y no tengo suficiente información para empezar a divulgar. Hay mucha gente interesada en este tema. No hay ninguna vacuna todavía contra el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Esto es una aspiración de la salud pública desde hace muchos años y desafortunadamente no se ha logrado tener una vacuna que demuestre eficacia para prevenir la infección por el virus de VIH. Sin embargo, existen candidatos a vacuna que están en proceso de investigación. México participa en uno de los ensayos clínicos fase 3 más cercanos a la posibilidad de tener un candidato vacunal. Nuestro respetado amigo y colega, el doctor Juan Sierra Madero, es el líder del proyecto de investigación en México y lo realiza en las instalaciones de la Clínica Condesa, en la unidad de Iztapalapa. La Clínica Condesa, como sabemos, es la más grande clínica para personas que viven con VIH, es una de las más sólidas, es la primera que se creó y con el liderazgo de la doctora Andrea González Rodríguez, quien es su directora, ha tenido un crecimiento muy sobresaliente también en investigación científica. Entonces estaremos muy entusiastas de conocer los resultados de este ensayo, es el ensayo Mosaico, conforme se vayan presentando los resultados, pero todavía no está disponible. Le agradezco. Muchas gracias. Liliana Noble, Pulso Saludable, nos vamos con un par de acá, regresamos por allá con ustedes. Arturo Contreras, gracias Liliana. Arturo Contreras, pie de página. Bien. Gracias Liliana, gracias doctor Gatell. Arturo Contreras de pie de página. Hoy la Jefatura de Gobierno anuncia un estudio en 1,600 personas, más o menos, en el que van a usar remdesivir, dexametasona y baricitinib. Entonces, a ver, ¿cuál es un poco la situación ante COFEPRIS de aprobación de estos medicamentos? Y un poco saber un poco más sobre el estudio, si este estudio de tener resultados favorables se podría escalar a toda la República, ¿no? O más o menos de qué va. ¿Cómo no? Muchas gracias. Primero, retomamos sobre qué es la investigación clínica, cuáles son sus fases y por qué es tan importante. La investigación clínica es la investigación que se realiza en sujetos, en personas humanas, para lograr tener posiblemente intervenciones, dispositivos o productos farmacéuticos, ya sea preventivos, como las vacunas, o terapéuticos, como los que usted menciona. Esto, independientemente de COVID, siempre se hace así. Durante la epidemia de COVID ha habido una enorme aspiración de encontrar alguna solución de tratamiento para la enfermedad COVID-19 o para inhibir la infección por el virus SARS-CoV-2. Varios medicamentos han sido candidatos, algunos han sido estudiados en primera instancia, luego descartados y luego se han retomado como posibles medicamentos en uso. Algunos, como suele ocurrir, se investigan en forma aislada, por ejemplo, remdesivir, ya se habían publicado 6 artículos científicos derivados de igual número de ensayos de remdesivir solo.
En fechas más recientes se empezó a combinar remdesivir con otro producto que se llama baricitinib, que es un producto que tiene un efecto antiinflamatorio generalizado porque inhibe una de las moléculas, sería muy complejo explicarlo, la molécula JAK-STAT, que es uno de los mediadores centrales de la respuesta inflamatoria. El virus SARS-CoV-2 produce una enfermedad que tiene dos fases, una fase donde predomina el daño directo por el virus, por la replicación del virus en las células del aparato respiratorio, incluyendo aquellas del epitelio respiratorio, de la superficie interna de los conductos por los que permea el aire, del cual se extrae el oxígeno para la sangre, y ese daño causa inflamación, causa importante fuga de líquido y entonces interfiere con el proceso respiratorio. Pero comparativamente el proceso de inflamación es mucho mayor en la segunda fase. La segunda fase se caracteriza por el daño propiamente inflamatorio y también microtrombótico, se obstruyen las arteriolas, los vasos sanguíneos capilares, precisamente de la estructura de los pulmones, y entonces donde viene el fallo respiratorio principal en las personas que evolucionan a enfermedad grave, que son en promedio el 20% de las personas que enferman de COVID-19, ocurre mayormente después del día 10, desde el inicio de los síntomas. Entonces la fase 1, por daño viral directo, del día 1 del inicio de los síntomas hasta el día 9 aproximadamente, y después empieza el entrecruzamiento con la fase inflamatoria. Entonces, se ha empezado a investigar la combinación de remdesivir, un medicamento antiviral de acción directa, con este baricitinib, porque podría ser que la combinación de estos dos, utilizada en el momento apropiado, diera como resultado una disminución del riesgo de la necesidad de intubación y ventilación mecánica, la necesidad de hospitalización o incluso la mortalidad. Entonces, ese es un poco el objetivo de estos estudios. Ya hay una publicación científica en la revista New England Journal of Medicine hace unas 3 semanas sobre el efecto de esta combinación. Se encontró que hay una reducción sustancial del riesgo de complicaciones, y ahora lo que se está evaluando en estudios sucesivos es modalidades de uso, tanto dosificaciones como tiempos de uso. Entonces, esa es la idea. Ahora, termino diciendo una cosa que debemos tener clara. La investigación clínica no se hace solo para uso local. Entonces, no es de que los resultados de México sirven para México. La investigación científica tiene un carácter de conocimiento general, no es requisito indispensable que en un país se haya estudiado una combinación de tratamiento o una vacuna para que sea utilizada en el país. Pueden ser los resultados de otra parte del mundo. Y lo mismo, resultados en México pueden contribuir al uso fuera de México, desde luego también pueden contribuir a decisiones sobre el uso de México. Respecto a la regulación sanitaria, existen distintas modalidades de los permisos que llevan a la importación y autorización de uso de los productos. Una de ellas es la que respalda el uso de los productos como moléculas en experimentación, y este es el contexto por el cual se han autorizado para un estudio protocolizado el uso de estas sustancias. No existe todavía un registro sanitario ni para la comercialización ni para el uso extensivo en el sector público. Muchas gracias. Una segunda pregunta rapidísima. Varias personas con afectaciones bastante diversas nos han preguntado si se deben o no aplicar la vacuna. Nos han comentado en ocasiones anteriores que cuando una persona llega con una enfermedad, digamos, mal de Addison, ¿no?, o miatenias, que no son muy comunes entre la población, es necesario comunicárselo a la persona que les va a hacer la aplicación de la vacuna para ver si procede o no. Mucha gente de esta no sabe si asistir a los puestos de vacunación o no, por la falta de información. Entonces, no sé si hay algún canal donde todas estas personas puedan recibir información sobre si sus enfermedades son compatibles o no con la vacuna. ¿Cómo no? El canal es coronavirus.gov.mx. Es el único canal, es el canal universal. Aquí el doctor Ricardo Cortés, nuestro director de promoción de la salud, presentó hace un par de semanas una de las páginas, de las pestañas de la plataforma, a ver si la pudiéramos poner y tú la ilustras, estimado Ricardo, coronavirus.gov.mx, y ahí tenemos una sección que se llama preguntas y respuestas sobre la vacuna COVID.
Y la idea es que cuando alguien tenga una inquietud, la comunique y se pueda integrar esa inquietud ahí, para que no solamente la persona que lo preguntó tenga la respuesta, sino en general cualquier otra persona que posteriormente tenga la respuesta. De modo que la recomendación inicial que damos a toda la población es, si usted tiene una duda sobre la vacuna contra el SARS-CoV-2, cualquiera de las marcas, cualquiera de los modelos, consulte coronavirus.gov.mx en la subpágina que explicará en este momento el doctor Ricardo Cortés. Con mucho gusto, doctor López-Gatell. En la página principal hemos sustituido las primeras imágenes por una sola que dice más información, da clic aquí. Entonces ahí, dando clic ahí, nos va a llevar a esta página de vacunación COVID, en donde lo primero que vemos es el registro de vacunación. ¿Sí? Si no vamos a dar clic ahí, pero bueno, ya le dio, eso nos lleva al sistema de registro, aprovechando, es otra vía para llegar o directamente a mivacuna.salud.gov.mx o a través de coronavirus.gov.mx en estos botones. Y más para abajo vienen diferentes preguntas comunes, preguntas y respuestas, qué es una vacuna, qué contiene, cómo funciona, qué es un anticuerpo, y particularmente estamos ya planteando diferentes preguntas sobre la vacunación en personas adultas mayores, cómo registrarse, qué hacer, etcétera. Y vamos a estar también poniendo otro tipo de preguntas específicamente sobre las indicaciones, contraindicaciones de la vacunación. En realidad son pocas las contraindicaciones de la vacunación y aquí es en donde vamos a tener todas estas preguntas y respuestas y más información sobre las diferentes vacunas que vamos a tener disponibles en nuestro país. Si quieres darle más para abajo, por favor. Los beneficios, si es segura la vacuna, cuáles son las etapas de la Política Nacional de Vacunación, y al final también de la página cuándo se va a empezar a aplicar, si ya tuve COVID y me recuperé, debo vacunarme o no. Todas estas preguntas que aquí hemos escuchado de ustedes y que también a través de las redes sociales e inclusive de preguntas directas de familiares, conocidas, amigas, amigos hemos obtenido, ¿sí? Es como podemos estar alimentando esta página. Y finalmente también hasta abajo, después del curso que es para la aplicación para profesionales de la salud, tenemos la documentación, la política nacional que se va a estar actualizando también conforme van llegando diferentes vacunas a nuestro país, y la documentación también específica de cada una de las vacunas. También en esta documentación vienen algunas preguntas sobre qué es lo mejor hacer cuando uno tiene una alergia, por ejemplo, grave. Pues en realidad, como lo comenta el doctor López-Gatell, lo principal es documentarlo, es decirlo en el momento en que se va a recibir la vacunación, decirlo, para que el personal especializado, personal de salud de la brigada, pueda hacer una evaluación directa con las personas ahí, y en caso de que se decida aplicar la vacuna, que es lo más seguro que se decida sí aplicarla, tener en este periodo de observación de 30 minutos establecido para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2, entonces ahí prestarle atención a estas personas que reportan tener alguna enfermedad o algún antecedente sobre que pudieran presentar alguna reacción alérgica a la vacuna, por poner un ejemplo. Muchas gracias. Gracias, doctor Ricardo Cortés. Ahora sí, Liliana Noble, luego usted, luego seguimos con usted por allá y uno. Gracias, buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Gatell, quisiera saber, en el caso de las personas que están en postración en casa, ¿quién tiene que tomar la decisión si ellos no pueden por su enfermedad? ¿Quién puede tomar la decisión de ser vacunados o no? Porque me han llegado muchas comunicaciones de gente que está preocupada porque los cuidadores, se lo comentaba la vez pasada al doctor Alomía,
grupos bien identificados, bien consolidados, fuertes de enfermería a domicilio, le están sugiriendo a las familias que no dejen vacunar a estos enfermos. Wow. Y me surge entonces la duda, si el paciente por las condiciones médicas no puede decidir, ¿hay quién podría? ¿El médico podría validar la utilización o la decisión de que tiene todo el derecho de ser vacunado, o la familia, o aquí interviene la enfermera? ¿Y cómo podría ser, doctor? ¿Cómo no? Este es un asunto complejo. Hay un principio ético de la ética médica fundamental, que es el respeto a la autonomía de las personas. Las personas hay que respetar su autonomía, tienen autonomía de decisión sobre las intervenciones que se puedan aplicar o dejar de aplicar en su propia, su cuerpo, en su integridad, y nadie tiene derecho de imponer sobre una persona intervención alguna. Este es un principio fundamental en todas las circunstancias. La vacuna tiene un efecto individual y un efecto social. Desde luego es deseable que un mayor número de personas, potencialmente todas, a menos que exista una contraindicación médica estricta, reciban la vacuna. La vacuna es un derecho, es parte del derecho de protección de la salud que consagra en nuestro país el artículo 4 de la Constitución, pero es uno de los derechos fundamentales, la protección de la salud. Pero eso no implica que se puede imponer sobre las personas lo que es un derecho, porque no es una obligación. No hay obligación de ponerse la vacuna, pero es sumamente recomendable ponerse la vacuna. En términos legales, nadie puede tomar decisiones por otra persona si esa persona es competente en términos de sus facultades para tomar decisiones. Para considerar que una persona pudiera ser incompetente, se requiere una disposición judicial. No es que alguien se pueda arrogar el derecho de decidir por otra persona, sino que se tiene que establecer un criterio judicial formal, es una disposición que le corresponde en su caso al Poder Judicial, si una persona realmente no tiene la competencia para hacerse cargo de su autonomía. En general, afortunadamente, son pocas las personas, aunque puede considerarse un número sustancial, pero comparativamente con el tamaño poblacional, son pocas las personas que están en esta condición. Ahora, la recomendación que damos a toda familia que tiene en casa a una persona con algún grado de discapacidad que pudiera interferir con su capacidad de expresar la voluntad de ser vacunada, que se use el mismo criterio que se usa al proveerle todas las demás cuidados. En general, una persona que reside en domicilio y, por ejemplo, que no puede verbalizar su voluntad, que está completamente postrada y no se puede expresar de alguna manera, es claro que está recibiendo algún grado de cuidados, ojalá los cuidados más humanitarios, más cariñosos, más enfocados al bienestar de la persona. Y con el mismo criterio que se administran estos cuidados es cómo se puede ubicar el derecho de acceso y la posibilidad de que se le facilite el acceso a la vacuna, pero no puede ser impuesto por alguien externo al círculo de decisión en el que normalmente opera la familia. Doctor, gracias. Y, por ejemplo, cuando ya llegue el momento de los adultos mayores, las personas que tienen debilidad visual o las personas que tienen debilidad auditiva y que necesitan de un acompañante, pero sí se podrán desplazar a estos centros de vacunación, ¿van a poder ser acompañados por su familiar? Sin duda. El doctor Ricardo Cortés tiene varios meses de trabajo con diversas organizaciones de la sociedad civil que son defensoras de los derechos y además que han ayudado mucho a que se respeten los derechos de las personas que viven con discapacidad y nos puede comentar al respecto. Con todo gusto, doctor. Es importantísimo lo que comentas, Liliana, sobre todo porque hay una figura que es importantísima en personas que viven con discapacidad, sí, pero también en otras que a lo mejor no sean necesariamente discapacidades, y se llaman los coauxiliares de salud. Regularmente son familiares muy directos que se preparan para poder auxiliar a la atención de la salud de sus personas familiares, y estas personas coauxiliares
de salud son quienes no solo podrán acompañar a las personas adultas mayores y a otras personas que viven con discapacidades, sino que también son las personas que dan este apoyo al equipo de salud para el tratamiento de alguna condición de salud. En este caso, por ejemplo, la COVID-19, se han dado ingreso a personas que coauxilian en este cuidado de las personas que requieren de un acompañamiento específico y podrán ingresar, en este caso, la pregunta particular, como lo comenta el doctor López-Gatell, podrán ingresar sin ningún problema a los módulos de vacunación para dar este auxilio, para coauxiliar al personal de salud en la vacunación de las personas adultas mayores. Gracias. Y finalmente, doctor Gatell, Sí. la neumonía o neumonitis, dependiendo del patógeno, ¿es la gravedad? No sé, o no es la misma si es por influenza, por neumococo y ahora por el nuevo SARS-CoV-2, porque he notado que es un proceso inflamatorio, pero muy persistente y muy difícil de ceder, sobre todo ya en los casos de gravedad, los intubados. Pero no sé si pasa lo mismo cuando el origen fue influenza, el patógeno cambió, o cuando es por neumococo. Gracias. Sí, las diversas causas de neumonía, como referencia general para toda la población que nos escucha, es un daño infeccioso o inflamatorio por causas no infecciosas de los pulmones. Popularmente se le dice la pulmonía. Neumos es pulmón, pulmones de la manera como convencionalmente le llamamos a estos órganos que están en la caja torácica y que nos ayudan a respirar. Y la neumonía, en la variante que es causada por virus, a diferencia de la que es causada por bacterias, la que es causada por virus se le llama neumonitis. La nomenclatura médica es a veces un poco caprichosa y no siempre es claro por qué se determina que se llamen las cosas como se llaman. Pero las neumonías por virus suelen llamarse neumonitis, pero no dejan de ser neumonías. Distintos tipos de virus o distintos tipos de bacteria causan diferentes tipos de daño, porque la reacción inflamatoria, la trombosis que puede ocurrir, la trombosis es la obstrucción de los vasos sanguíneos, puede ocurrir en distintos grados de intensidad, en distinta velocidad, en distinta frecuencia entre las personas afectadas, de acuerdo con una cantidad muy amplia de factores que tienen que ver con el agente infeccioso y con las condiciones biológicas, fisiopatológicas, incluso sociales de las personas que son afectadas. Entonces, establecer una comparación entre la intensidad del daño que puede causar un agente infeccioso, otro, es de utilidad, pero no siempre es fácil, porque esto se hace a partir de inferencias poblacionales, de estudios clínicos o de epidemiología clínica o estudios epidemiológicos, y son tantas las variables que a veces no es fácil hacer una comparación que permita reconocer distintos patrones de daño muy específicamente característicos de cada agente infeccioso. Por ejemplo, la influenza, los virus influenza, causan un daño, una neumonitis, que puede ser en muchos aspectos semejante a la que causa SARS-CoV-2. El grado de daño que causan, que esto se llama epidemiológicamente virulencia, puede ser en ciertas inferencias mayor en el virus SARS-CoV-2 que en los virus influenza. Pero para ciertos subgrupos de la población, por ejemplo, determinados por las comorbilidades o por la edad, podemos encontrar patrones diferentes. Por ejemplo, las embarazadas tienen un mayor riesgo de complicaciones por el virus influenza. En cambio, muy afortunadamente, para el caso del virus SARS-CoV-2, no se ha encontrado que el embarazo por sí mismo sea un factor de riesgo, una situación que haga más propenso a las complicaciones, lo que evidentemente no quiere decir que no se puedan presentar casos de SARS-CoV-2 o casos de COVID, incluso graves, incluso letales en mujeres embarazadas. Muchas gracias. Vamos a pasar con usted y nos vamos de este lado. Con usted, sí.
Doctor, buenas noches. Yesenia Peralta de Business Energy de Tabasco. El día de hoy se informó mediante medios oficiales que hay un ajuste en los horarios en la entidad de Tabasco para los comercios, por un mes más para el semáforo naranja. Esto significa que vamos bien en lo que va del año para poder mantenernos en un descenso. Sin embargo, nos gustaría que diera un llamado a la sociedad de Tabasco y bueno, de los alrededores, para no evitar relajarse, porque hay un fenómeno social que siempre ocurre que cambiamos de semáforo y se volca la gente a todo eso. Nos gustaría mucho, doctor, que hiciera ese llamado, por favor, a la sociedad. Con mucho gusto. Sí, Gracias. me parece que es un llamado que es importante que la población tenga presente, no solamente para Tabasco, también para la Ciudad de México, que cambió también el color del semáforo, para Morelos, al que nos referimos hace unos pocos días, para todas las entidades federativas que pasan de un semáforo de mayor intensidad a uno de menor intensidad. Justo como usted correctamente dice, es importante no desbocarnos, no llevar a relajar las medidas de prevención, salir masivamente de casa, dejar de usar el cubrebocas, dejar de lavarnos las manos. Hay que seguir con las medidas porque el riesgo de todos modos existe. Cambiar de semáforo de rojo a naranja, de naranja a amarillo, incluso de amarillo a verde, no quiere decir que la epidemia se haya terminado. Chiapas, por ejemplo, ahora pasa de amarillo a verde. No quiere decir que se acabó la epidemia de COVID-19 en Chiapas. Quiere decir que hay un riesgo en el mínimo grado que en este momento puede ser clasificado, pero no quiere decir que se acabó. Y en la medida en que se mantenga disciplina, colaboración, conciencia en la sociedad, en cada una de las personas de la sociedad, sobre la importancia de la sana distancia individual, de la sana distancia social, que consiste en evitar espacios públicos en la medida de lo posible, del uso de cubrebocas, particularmente en espacios públicos cerrados, donde no es posible conservar la sana distancia, de lavado de manos. Es muy importante conservar estas medidas y solamente se determinará que ya no son tan necesarias cuando se acabe la epidemia, pero todavía falta mucho para eso. Muchas gracias. Por favor, adelante. Buenas noches, doctor Gatell, doctor Contreras, perdón. Bueno, mucho gusto, soy Violeta Arriaga, Violeta Viana de Puntos Suspensivos Radio, Puntos Suspensivos Comunicación. Y pues el día de hoy les traigo, un planteamiento acerca, que ha surgido acerca de las brigadas que está organizando la UNAM, las cuales está llevada a cabo por la Facultad de Medicina, en las cuales participan 5,163 voluntarios, de las cuales 4,963 son alumnos y 477 son académicos, los cuales van a fungir como supervisores. La polémica que ha surgido es de que, en las brigadas se plantea que van a atender a cerca de 1,400 pacientes, o sea, se plantea que van a vacunar a 1,400 pacientes, donde van a haber 38 alumnos que van a ser voluntarios y 2 supervisores que serían los académicos. Sin embargo, el 70% de los voluntarios está pidiendo a lo que es la Facultad de Medicina, la UNAM, que sean vacunados previo a que inicien estas brigadas de vacunación, ya que si no son vacunados para su protección, pues no ejercerán no serán voluntarios. Y el 30% de estos voluntarios está diciendo que pues ellos no les afecta que no puedan ser vacunados previo a laborar en las brigadas y esperarse hasta junio, julio, que es cuando les tocaría por edad la vacuna. Entonces, la pregunta que les tengo es acerca de que si usted cree factible o si cree posible que se les pueda vacunar previo a estas brigadas o si sería ya con respecto a las edades que tiene cada uno, ya sea los académicos que serían mayo, marzo y los alumnos que serían en junio y julio. Y si otra pregunta, si me lo permite, es acerca que nos han preguntado en el medio de puntos suspensivos, es de que si una persona realiza su trámite de vacuna, o sea, su solicitud de vacuna aquí, por ejemplo, en el distrito, en la Ciudad de México, y tiene que emigrar a un estado por cualquier situación, y lo llaman para que reciba la vacuna, ¿tendría que regresarse aquí a la ciudad o podría recibirla en el estado o tendría que volver a hacer el registro en el estado? Muchas gracias.
Con mucho gusto. Aprovecho para comentarles, hoy tuvimos una sesión extraordinaria, de las varias que hemos tenido desde que empezó la epidemia, del Consejo Nacional de Salud. No confundirlo con el Consejo de Salubridad General, que es este último una autoridad sanitaria. El Consejo Nacional de Salud es un órgano de coordinación del Sistema Nacional de Salud. Lo componen el doctor Jorge Alcocer, el secretario de Salud, quien lo preside, las personas titulares de las instituciones de salud nacionales, el IMSS, el ISSSTE, los servicios médicos de Pemex, los servicios médicos militares y navales, el DIF nacional y 32 secretarias y secretarios de salud de los estados. Y hoy tuvimos una sesión extraordinaria para comentar, como lo venimos haciendo, el avance y las especificaciones técnicas del Programa Nacional de Vacunación contra COVID-19. La doctora Silvia Roldán, quien es la secretaria de Salud de Tabasco, de su estado, y a quien apreciamos mucho y le tenemos un gran respeto porque es una profesional de la salud pública muy destacada, justamente hizo la pregunta que usted acaba de hacer. Y nos parece que es de interés público y lo vamos a comentar. Si una persona se vacunó en una entidad federativa, la primera dosis, y en el intervalo entre la primera y la segunda dosis, por la razón que sea, se cambia de entidad federativa, no necesita regresar a su sitio de origen. La plataforma informática es nacional y es única. No es una plataforma informática de los estados, es una plataforma informática del Gobierno de México. Entonces, en la entidad federativa donde se haya mudado, puede recibir su segunda dosis de acuerdo al calendario que le corresponda. Y en su momento recibirá la comunicación que será enviada a la persona con el recordatorio de su segunda dosis que se puede poner en la entidad donde esté en el momento en que requiera tener la segunda dosis. Como se espera que serían muy pocas personas en esta condición, no afecta sustancialmente la distribución de vacunas entre las entidades federativas. Sobre lo que preguntaba de la UNAM, es un asunto no de interés general, es un asunto de interés particular, ciertamente para el personal brigadista, pero lo que le puedo compartir es que hemos funcionado en una colaboración muy estrecha con la Secretaría de Educación Pública, en particular con el subsecretario de Educación Superior, el doctor Luciano Concheiro, esto ya lo hemos comentado varias veces aquí, quien es el único punto focal de todo el Gobierno de México para la relación con las universidades públicas o privadas, precisamente por su carácter de subsecretario de Educación Superior. Y desde hace varios meses él coordinó a las distintas instituciones de educación superior, incluida nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, para la preparación, primero identificación, segundo reclutamiento, tercero entrenamiento y cuarto asignación de tareas para el personal voluntario que se incorporará a las brigadas Correcaminos para la vacunación. Desde luego está contemplado proteger a estas brigadas, pero dejo muy en claro, no es una condición necesaria para su participación. Si alguna persona joven, voluntaria, con deseo de cooperar, estima que no debería hacerlo porque no se siente segura, porque en ese momento no ha sido vacunada, es libre de abstenerse de participar. No queremos que la vacunación se convierta en el estímulo para participar en la vacunación. Confiamos en el sentido de solidaridad que tiene la juventud, en el sentido de responsabilidad social, en el altruismo, en su deseo de hacer el bien, y entonces no queremos que haya una relación viciosa en la que se condicione el participar en una acción tan noble como las brigadas de vacunación por el hecho de no ser vacunadas. Muchas gracias. Juan Hernández, periódico Cantón, Grupo Basta. Digo al revés. Al revés. Muy buenas noches. Doctor, pues bueno, hemos estado recibiendo ahorita últimamente en redes sociales denuncias, ¿no? Una de ellas, la primera es en la alcaldía de Venustiano Carranza. Si bien ahorita el alcalde ha dicho que no se va a realizar, en este caso el carnaval del Peñón de los Baños, en redes sociales están asegurando lo anterior. Incluso pues hay el reto de a ver, deténganos. Ese sería el primero. El segundo, pues prácticamente mañana y pasado van a ser 2 días muy importantes para algunas personas. Mañana va a ser el Día de los Infieles y pasado mañana va a ser el Día del Amor y la Amistad. ¿Cuál sería el mensaje que le daría precisamente a estas personas que no planean guardar la sana distancia en estos 2 días? Gracias.
Muchas gracias. Sobre la denuncia, gracias, es útil que se exponga y estoy seguro que las autoridades locales, tanto de la demarcación territorial a la que corresponde el Peñón de los Baños, como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, tomarán las acciones procedentes para disuadir la realización de festivales cuando no corresponde realizarlos en este momento en términos del semáforo de riesgo COVID, aun cuando ha transitado a partir del próximo lunes, no a partir de hoy, sino a partir del próximo lunes, del semáforo rojo al semáforo naranja. Sobre el Día del Amor y la Amistad, se ha vuelto progresivamente popular este día. Desde luego, distintas opiniones pueden hacer que las personas sean más afectas a este día o no, o que les parezca un día intrascendente. Quien esté entusiasta por ello, por la amistad o por el amor, tome en cuenta lo mismo que hemos dicho en el Día de la Madre, en el Día del Padre, en el Día del Niño, en el Día de los Abuelos. Cualquier congregación en este momento puede todavía llevar a un grado muy importante de riesgo de contagio. Entonces, si tenemos aprecio por nuestras amigas y amigos o si tenemos amor, expresémoslo también absteniéndonos de llevarle riesgo a las personas a quienes amamos. Desde luego, el virus SARS-CoV-2, ya espero que a estas alturas todo el mundo lo tenga claro, se transmite por la vía respiratoria por el intercambio de fluidos, saliva, secreciones respiratorias, en gotas, gotículas, o aerosoles. Desde luego también el contacto directo de la vía respiratoria puede causar esto. Entonces, mejor abstenerse. Tener en claro, ya una vez vino la doctora Letze de la Torre a hablar sobre el amor en los tiempos del COVID, la exposición directa con alguien que convive en nuestro entorno directo no conlleva necesariamente al riesgo de contagio, solo en la medida en que se asume que ambas personas participan de la misma burbuja de riesgo, es decir, la misma conglomerado social del riesgo. Pero si una de estas dos personas está en otro conglomerado porque sale, por ejemplo, a trabajar, en todo momento, independientemente del Día del Amor y la Amistad, en todo momento al regresar al sitio común, a la casa, por ejemplo, puede traer la infección. Entonces, esa es prudencia, es la recomendación que en general damos para cualquier tiempo de festividades durante la pandemia de COVID. Últimos comentarios de Juan Carlos Machorro, AM Noticias, Querétaro. Sí, buenas noches. Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Doctor, ahorita que Chiapas entró en verde, ¿también se va a planear el vacunar al magisterio de ese estado, como pasó en Campeche? ¿Y qué acciones, más allá del vacunar a los profesores, tiene la Secretaría de Salud, me imagino, con la SEP, para el regreso paulatino a clases? Porque no solo es vacunar a los maestros, sino que es todo un proceso en sí. Y si me permite rapidísimo, el doctor Cortés, la titular de la CONADE, habla sobre que si llega a ser necesario, la CONADE buscaría comprar vacunas para los deportistas en caso que los Juegos Olímpicos de Japón se lleven a cabo. Podría haber una excepción, en este caso con los deportistas que lleguen a ir, que la gran mayoría son abajo de 30 años y pues son casi el último grupo poblacional que se vacunaría. Gracias. Sí. Como queda poco tiempo, voy a abordar las dos preguntas. Sobre la segunda de los deportistas, eventualmente se pueden considerar distintas situaciones en donde sea útil la vacuna, pero no se trata de permitir o no permitir a una oficina de gobierno comprar vacunas. No, es un único programa de vacunación del Gobierno de México. No se necesita que cada entidad de la administración pública compre. Entonces, definitivamente no va a ocurrir de esa manera. Lo que es importante considerar, y lo relaciono con su otra pregunta sobre el magisterio, es el tercer eje de priorización del plan de vacunación, que es la oportunidad de utilizar a la vacuna como un mecanismo que facilite la normalización de actividades de interés público. En el caso del magisterio es, desde luego, una actividad de enorme interés público por su carácter masivo, pero además porque representa un derecho también fundamental consagrado en el artículo 3 de nuestra Constitución. Respecto a Chiapas, como mencioné al presentar el programa de vacunación, ciertamente al pasar a semáforo verde es elegible para participar de ese componente específico del programa que pudiera ser vacunar al magisterio para facilitar el retorno
de la normalidad en el sector educativo. Y como usted bien señala, no se trata solo de la vacuna, hay una serie de elementos del protocolo de seguridad sanitaria en las entidades federativas, en las escuelas o en el sector educativo, que venimos trabajando con la SEP desde que empezó la epidemia. Recordar que la primera actividad pública que fue temporalmente suspendida fue la educación en todo el territorio, en el sector público, social y privado, y ya desde ahí empezamos a definir los criterios y lineamientos para un potencial retorno a clases. Entonces, efectivamente, se está trabajando ya para implantarlos donde así pudiera ser pertinente. Muchas gracias. Aquí terminamos. Gracias, doctor Ricardo Cortés. 20 horas con 1 minuto. La epidemia sigue, pero va, por lo menos en este momento, a la baja. La vacunación va para adelante. Sigamos con calma, optimistas, pero con prudencia y disciplina. Gracias.